consulta ustedes ya están con mucha vacilada, a lo mejor doble sentido, esas cosas, se puede prestar a que en esa relación ya no haya ese respeto. Sería un poco parecido a lo del tutear o no tutear. En un inicio empezamos más respetuosamente, quizás no bromeamos en la primera consulta, qué sé yo, y conforme vamos conociendo a nuestros pacientes, pues puede ser que ya haya chascarrillos, que ya digamos alguna broma, qué sé yo, ¿no? Ese tipo de cosas. Y eso dependerá de cómo no somos nosotros. Hay médicos que jamás en la vida harán una broma, los verán siempre muy en su papel del médico muy, muy correcto, amable, pero siempre con una línea, ¿no? Y se vale. Y ahí el médico, pues, que es más, que se presta más a la conversación, no necesariamente que hace bromas o chistes o doble sentido, eso, pero que sí es más amigable, que es más, platicón, que permite que el paciente también hable de algunas cosas que no tengan que ver con lo médico, en fin, cada uno de nosotros vamos decidiendo qué médico vamos a ser, cómo queremos ser. Y dentro de eso hay un abanico de posibilidades en que sin caer en la falta de respeto, sin caer en ese tipo de situaciones, podemos ser diferentes. Y ustedes nos han visto, digo, creo que en las pocas rotaciones, el doctor Sumano es bromista, ¿no? Y hace chistecillos y es un poco así, ¿no? Luego les dice, es que huele mal la popó, ¿no? Y le dice, como la del papá, ¿no? Luego les dice, como la del ingrato o como la del padre, ¿verdad? Y se ríen las señoras, ¿no? Porque pues está diciendo que es del hombre y en fin, hace ese tipo de cosas a veces. Ahora lo hace menos porque ya ha habido alguna mamá que se enoja, pero a veces les dice a los niños chiquitos, ¿no? Relaciones sexuales y los niños sí. Le contestan y no, pues todos nos botamos de la risa. Claro, puede haber alguna mamá que diga, no, ¿cómo le pregunta eso al niño, no? Entonces, bueno, a veces vamos aprendiendo con el tiempo cuándo, dónde y con quién podemos hacer una broma y con qué personas mejor no hacerlas y hasta dónde podemos llevar esto. Pero en lo general siempre se les pedirá que el trato con el paciente o la forma de interactuar sea lo más respetuosa posible. Le comenta que va a hacerle unas preguntas. Esto es siempre que vamos a empezar, por ejemplo, una historia clínica, tenemos que decir, a ver, voy a hacer una serie de preguntas para hacer una historia clínica. Para mí es muy importante como médico conocer todos estos datos. Sé que quizás algunas de estas preguntas le parezcan que no tienen nada que ver con su enfermedad, pero para mí es importante conocer varios aspectos de su vida para poder llegar a un diagnóstico, poderle ayudar de mejor manera, qué sé yo, porque de repente la historia clínica ya lo van a ver ahora que la vayamos desarrollando, parece un chismógrafo, ¿no? Y entonces hay pacientes que dicen, ¿y eso qué tiene que ver con mi dolor de garganta? Entonces, le vamos comentando al paciente y vamos quitando las dudas de por qué vamos haciendo estas preguntas. Usar un lenguaje claro y comprensible, ya quedamos que somos medio bilingües, entonces al paciente tratamos de no hablarle en lenguaje técnico. Conforme van pasando los años, esto se va haciendo más difícil, créanme. Quizás ahorita ustedes empiezan y no tienen tanto lenguaje técnico, les es más fácil, y conforme vayan manejando más lenguaje técnico y vayan usándolo en las notas, en las historias clínicas, a veces nos cuesta un poquito de trabajo no meter lenguaje técnico cuando estamos hablando con el paciente. A veces en ese momento nos damos cuenta y ya cambiamos, ¿no? Y ya lo decimos en el lenguaje que nos puede entender. Entonces, solo ir teniendo cuidado con esto. Siempre sea comprensible y de acuerdo al nivel de cada persona. Preguntar al paciente en forma ordenada siempre es mejor si nosotros llevamos un orden, hacemos un método de cómo vamos a hacer nuestra historia clínica, nuestro interrogatorio, para no saltar, confundir, regresar. Ya le pregunté de esto, pero ahora ya me fue a otra cosa y ahora ya regresé otra vez a lo mismo y entonces hago un interrogatorio muy desordenado, sino tratar de darle un método, un orden a lo que nosotros vamos haciendo. Los gestos y las expresiones faciales, creo que ya habíamos hablado un poquito de esto. Hay que tener cuidado hasta en eso, porque a veces decimos mucho con nuestra cara, con nuestras manos, con nuestra sonrisa, con nuestro enojo, con miradas,
hay que cuidar a veces un poquito estas partes porque podemos dar información inadecuada al paciente con estos gestos. Entonces es preferible tratar de mantener una cuestión tranquila en nuestro rostro, en nuestras manos y para no generar malos entendidos con nuestros pacientes. Escuchar con atención en los momentos en que el paciente nos está hablando, pues mostrar que nos interesa lo que está diciendo. No quiere decir que no vamos a conducir a nuestro paciente, porque a veces cuando estamos interrogando, ¿no? Hay pacientes que nos quieren contar todísimo, pero a veces mucha de esa información no nos va a servir. Entonces los tenemos que dirigir e ir aprendiendo de manera respetuosa a dirigirlo, como que a callarlo un poquito, pero sin que se sienta como que no lo estoy dejando hablar. Es un arte de ahí, ¿no? Porque de repente sí, verán que hay pacientes que a veces son hasta desesperantes para uno, ¿no? Porque uno quiere como de repente saber como los datos importantes o que para nosotros son importantes y la paciente pues nos está contando muchas otras cosas. Y entonces pues amablemente a veces hay que interrumpir y, bueno, pero me estaba diciendo, ¿no? Sí, porque le decía, doctor, que yo venía caminando y entonces pasé por enfrente de la casa de mi vecina. Porque mi vecina es mi comadre, no le había dicho, es que resulta que tiene un hijo que lo va sí, doña Juanita, pero me estaba diciendo que iba pasando por ahí. ¿Cuándo? ¿Qué pasó? Y así, ¿no? Vamos como que dándole forma y tratando, le damos un poquito para que hable, mostramos interés y conducimos. No hay una receta. Esto se parece muy fácil al decirlo. Yo sé que cuando estén con los pacientes es un aprendizaje y es experiencia, es hacerlo hasta que vamos aprendiendo. Le pregunta al paciente si tiene dudas, obviamente cuando terminamos de hablar, cuando ya le dimos nosotros a lo mejor lo que pensamos que tiene, pues siempre preguntamos si hay alguna duda o alguna pregunta al respecto de lo que le decimos y por supuesto el siguiente punto sería y lo aclaramos, ¿no? En el caso de que fuera necesario. ¿Dudas o preguntas de todo esto? Entonces acuérdense, a partir de ahora y cuando están rotando, aunque no lo crean, todo esto estamos vigilando de ustedes. Bueno, la ficha de identificación, aparte, bueno, todo esto que lo otro son habilidades de conducta, esto ya es lo que vamos a interrogar en nuestra ficha de identificación. Los datos iniciales de nuestra ficha de identificación empiezan por el tipo de interrogatorio. Toda historia clínica que no tiene tipo de interrogatorio ya empieza mal, porque lo primero que tengo que saber es cómo obtuve los datos de mi paciente. El tipo de interrogatorio es, ¿le pregunté directamente a mi paciente? O sea, a él le pregunté y él fue el que me contestó, es directo, o es indirecto porque me estuvo contestando una tercera persona, ¿no? Y entonces esto se da mucho en las personas mayores o en los niños, ¿no? En donde contesta mamá o papá o algún otro familiar y entonces es indirecto o mixto cuando son ambas cosas, o sea, parte del interrogatorio me puede contestar el paciente y otro lo complementa el familiar a lo mejor que va, ¿no? Aún en los niños, por lo menos en los que ya hablan, hay cosas que nos puede contestar el niño o que incluso intencionadamente le preguntamos al niño y mamá completa o desacompleta también, ¿no? O nos dirige. Luego los adolescentes tengo que callar a las mamás. No les ha tocado, pero acabo diciéndole, señora, por favor. Una vez hubo una que le dije, señora, sigue hablándole así delante de mí, sigue interrumpiéndolo y le voy a pedir que se salga y mejor me quedo con él. Pero la mamá estaba enojada, el niño tenía diarrea, era un adolescente de 16 años, 17, no me acuerdo, que llevaba una diarrea, iba medio deshidratado, tenía vómito y diarrea, pero la mamá, ¿cuál creen que era la molestia de la mamá? Que se había ido a comer con la amiga, que se había enfermado la comida con la amiga. Entonces, mientras yo le estaba preguntando, ¿y cuántas evacuaciones? ¿Y cómo se ha hecho? ¿Qué vomitas? La mamá, pero que le diga que fue por irse a comer con la amiga, porque uno cocina en su casa limpio, porque yo lavo todo. Sí, señora, está muy bien. La verdad es que él me sigue contestando de las evacuaciones. Y así, ¿no? Era una interrupción. Entonces, a veces tienes que decir, ya, por favor, déjame terminar acá, para que no. Y a veces sí tiene que ser uno un poquito, no grosero, nunca sean groseros, pero a veces sí determinantes, ¿no? Cuando ya queremos que algo ya, ¿no? Sobre todo si está habiendo falta de respeto o los papás se pelean ahí enfrente de nosotros y de los niños, entonces ahí tenemos a veces que sacar a uno de los papás, pues es así. Se agarran a niñazos, dice una amiga, sobre todo cuando son divorciados, ¿no? Y entonces se agarran a niñazos, dice.
Entonces, nada más tener cuidado y dirigir. Entonces, esto es muy importante, el tipo de interrogatorio. Entonces, por favor, de aquí en adelante, toda historia clínica inicia con esto. Primero, ¿quién me contestó? Entonces, si es indirecto, tengo que poner quién me está dando la información. Entonces, la vecina, la tía, la amiga, la esposa, el hijo, la hija, el papá, la mamá, o sea, ¿quién me está dando cuándo? Siempre que yo pongo que el interrogatorio indirecto, yo tendría que preguntar, y en el caso de mixto también, se entiende que es el paciente, dice, ya tengo voy a tener el nombre, pero ¿quién es la otra persona que está complementando la información? La fecha de ingreso al hospital, la fecha de elaboración del interrogatorio, y ustedes aquí me pueden decir, doctora, pues es el mismo, ¿no? Debiera ser el mismo. El día que ingresa, el día que yo empiezo mi historia clínica o mi nota de ingreso o lo que sea. Pero a veces puede pasar que ingresó al hospital, hice un poco quizás, pero quizás la historia clínica ya se dio arriba en piso o al otro día porque no hubo suficientes médicos para hacerla y entonces esto podría tener alguna variación. En general debiera ser por la misma, ¿no? Y fecha de ingreso al servicio tratante igual, porque puede ser que un paciente, no créanme que no es lejano en el ISSSTE menos, pero sí hay pacientes que pasan 2 o 3 días en urgencias antes de poder subir a piso, ¿no? A donde está su servicio tratante y en el Seguro Social, pues creo que a veces hasta más. De los datos generales del paciente, que estos son los datos que más comúnmente vienen en las fichas de identificación de cualquier historia clínica, en las que revisaron verán que estos son los datos más comunes de la ficha de identificación. Es el nombre con apellidos, ¿no? El nombre completo del paciente, nombre o nombres que tenga, su apellido paterno, su apellido materno. La edad, ¿no? ¿Qué edad tiene nuestro paciente? En el caso de los adultos, con años cumplidos es suficiente. En el caso de los niños, sí preguntamos años y meses, porque no es lo mismo un niño de 3 años, 11 meses, que un niño de 3 años, 1 mes, un niño que apenas cumplió 3 años. Cambia un poquito la valoración, sobre todo en el desarrollo psicomotor, ¿no? De qué nos puede contestar o no, o qué patologías puede haber o no por edad. Por eso sí es importante los niños años y meses. En el caso de niños más pequeños, de lactantes, podemos decirlo hasta en días o en horas de nacido, en el caso de los recién nacidos. La fecha de nacimiento, me van a decir, doctor, ¿y para qué preguntamos la fecha de nacimiento si ya nos dijo qué edad tiene? Bueno, a veces, aunque ustedes no lo crean, andamos diciendo una edad que no corresponde, ¿no? Entonces luego los abuelitos, ¿de qué edad tiene? 55. ¿Y de qué año es? Del 60, entonces dice, pues entonces no tiene 55, no corresponde. Nos damos como cuenta, aunque no lo crean, a veces no se acuerdan de su edad, pero sí se acuerdan de su fecha de nacimiento. Entonces cuando nos dicen la fecha de nacimiento, pues podemos corroborar, ¿no? Un poquito, la edad. Las mamás también, aunque no lo crean, luego se nos barra la memoria y andamos diciendo mal la edad de los hijos, ¿no? Entonces cuando preguntamos, bueno, a ver, la fecha de nacimiento, entonces pues corroboramos de alguna manera esa edad. El sexo, aquí cada vez es más complicado. Antes era muy fácil, es hombre o mujer y se acabó. Y ahora con tanta cosa, bueno, pues me preguntarán ustedes, pero ¿y si es trans? ¿Y si es esto? Sí, yo lo sé. El sexo, aquí vamos a poner el sexo que por identificación tiene. O sea, nació niña, es niña, nació niño, es niño. No es así cuando veamos exploración física y tengamos que dar el hábito exterior y entonces ahí será el sexo que a la vista nos dé el paciente. Aquí es pues el que le corresponde porque legalmente ese es su sexo, ¿no? A menos que ya hayan hecho el cambio, ¿sale? Hombre o mujer. Sí podemos poner hombre transgénero, mujer transgénero, sí, si lo considera necesario, ¿no? Pero en general, bueno, sería así. La raza, va a haber, aquí se los explico porque va a haber compañeros, va a haber médicos que les digan, ya no se usa, no la tienen que poner, no es necesario poner la raza. Puede resultar hasta, ¿cómo podríamos decir? Clasista, ¿no? El ponerle la raza. Otros pueden decir, la verdad es que hay tanto mestizaje ya en el mundo actual
que razas puras ya no existen. Ese sería el argumento de por qué ya no ponerla. Hay mucho mestizaje y razas puras muy pocas. Por lo tanto, no. Y la justificación para sí seguir poniendo es que hay ciertas enfermedades, y todavía lo seguimos manejando así cuando leemos algunas, que son más frecuentes en una u otra, ¿no? Más frecuentes en la raza negra, más frecuentes en los blancos, más frecuentes en los asiáticos, más frecuentes en Latinoamérica, en el mestizaje, qué sé yo. Y por eso a veces es que lo queremos poner con el fin de este argumento. ¿Podríamos omitirlo de la ficha de identificación? Sí, podríamos no ponerlo aquí. Y podríamos, en otra parte de la historia clínica, cuando se justifique, por ejemplo, en algún comentario, comentar que la bibliografía reporta que tal enfermedad es más común en tal situación y que el paciente tiene facies de esta raza, más de esta raza, o incluso ya que conocimos un poco de sus antecedentes familiares, pues hasta que tiene descendencia de ese tipo, ¿no? Y esos son los argumentos de por qué sí y por qué no. Cuando vayan a hacer una historia clínica para que les deje algún médico, lo que podría ser válido es preguntar, doctor, en la ficha de identificación, ¿le ponemos raza o no le ponemos? Si les dicen, no, ¿quién te enseñó a que sí se pone? No, me dijeron que mejor pregunte. Sé que puedo no ponerla, pero sé que hay todavía quien dice, cuando rotaban los niños en medicina interna, algunos compañeros de ustedes, y de repente, dependiendo de qué doctora le tocaba, ¿no? Me los regañaban porque había quien no la ponía y, ¿qué no te enseñó la doctora? Pues también que tienes que poner la raza. Y otra doctora que no quería que se pusiera, le ponían y les decía, es que ¿cómo les dice la doctora que pongan si eso ya no se pone? Yo se los aclaro las dos para que ustedes tengan los argumentos de las dos y en su caso, pues sabrán, y dependiendo de para quién sea, si ponen o no ponen este punto. El estado civil, ¿por qué nos importaría saber su estado civil? A ver, despierten, porque no sé si ya los dormí. Puede ser que en caso de alguna emergencia o de alguna decisión que se tenga que tomar, saber quién es el primer familiar a quien se debe consultar o informar de la situación. Bueno, por ejemplo, esa sería una razón, ¿no? Si yo sé que es casado y alguien tiene que firmar porque él no está en condiciones, sé que es casado y que entonces a su cónyuge le podría pedir la autorización, o si es soltero, a lo mejor a los padres, o si vive en unión libre, pues sí podría ser a la pareja, en fin. Sí, ese es un argumento. ¿Otro? ¿Puede ser por alguna enfermedad que se pueda presentar? Por ejemplo, las de transmisión sexual. Por ejemplo, las que hablábamos del VIH, ¿no? El otro día que... sí, podría ser también, nos interesa por eso. ¿Qué más? Aunque alguien me diría, pues puede ser soltero y tener muchas parejas sexuales, también es cierto, ¿no? Ya ahora no es una garantía, pero bueno, nos da una idea. Miren, aunque pareciera que no, y estas cosas van cambiando cada vez más y va siendo más común, por ejemplo, la unión libre o en otro podría ser tengo una pareja. Ya no es difícil encontrar parejas que son pareja, que tienen una relación relativamente formal, digamos así, o no relativamente formal, vamos a poner, son una pareja, pero cada uno vive en su casa, por ejemplo, ¿no? Es una especie de unión, pero no viven juntos, pero tienen una relación, que podría ser parecido al noviazgo, ¿no? En fin, aunque todo esto va cambiando y una unión libre puede ser muy estable y un matrimonio puede ser muy inestable, eso es verdad. Quitando un poquito esas controversiales situaciones, también nos da una idea de cuál es esa situación social que el paciente puede tener, ¿no? Si es una persona casada, con varios años de casado, pues podríamos pensar que hay cierta estabilidad en esa persona, que vive con una pareja, que hay, además, que quizás tiene quien le ayude a brindar los cuidados en el caso de que esté enfermo, que si hay quien le acompañe. A diferencia de alguien que pueda ser soltero pero viva solo, claro que cambiaría si es soltero y vive todavía con sus papás, pero si los papás están enfermos ya no. En fin, hay una serie de características que aunque pareciera, les digo que de repente la historia clínica es chismógrafo y que el paciente después sí, bueno, ¿y qué le importa si vivo con él o no vivo, si comparto o no comparto?
o eso, para nosotros sí es importante, ¿no? En qué situación vive y cuánto le puede mortificar su enfermedad, por ejemplo, también, ¿no? En el caso de estar casados o no, o vivir solo, y quién me va a apoyar o quién me va a cuidar o quién va a poderse hacer cargo. Imagínense una persona que llega en insuficiencia renal, que necesita diálisis peritoneal y que vive solo, o que es soltero, ya grande, no tiene padres, los hermanos no viven o no tiene. Entonces se vuelve una situación compleja para ese paciente, quizás como que no hay una red de apoyo tan grande. Es un poco también con este sentido que puede haber muchas variables. ¿Dudas? ¿Hasta aquí preguntas o algo que comentar? No, doctora, todo bien. No. Bueno, las religiones, generalmente aquí les dejo una tarea por equipos, la que yo les decía. Entonces aquí no me voy a detener mucho porque ustedes van a hacer la tarea para el lunes, ¿no? En que lo vamos a exponer. Se dividen por equipos. Si quieren los equipos de la rotación, está bien. ¿Cuántos equipos salen por rotación? A ver, aquí tengo mi hojita. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 equipos. Sí, ¿no? Son de 3 y uno de 2. Bueno, así, con los equipos de que están, si quieren, en la rotación, para mí sería más fácil así. Si ustedes quieren hacerlos de otra manera, porque estos están hechos por lista, y ustedes pudieran querer hacer un equipo porque son los mejores amigos, está bien. Como ustedes decidan, pero tienen que participar todos. Van a escoger una religión. Aquí hay alguna: católica, testigos de Jehová, protestante, mormón, judío, cristiano, hay más. Las únicas que sí me gustaría que todas fueran es testigos de Jehová, cristiano, católico, del judío, y de ahí las otras que quieran. No me pongan religiones de esas lurias de repente que me pusieron una vez de que el del espagueti o no sé qué. Sé que pueden ser cosas que existan, pero no son las más comunes. Quisiera yo las que además pudiera tener cierta representación en México, ¿no? Porque lo que nos interesa es aquí. Y entonces dentro de lo que van a poner es en qué consiste esa religión, ¿no? La religión católica, qué consiste, en quién creen, cuál es el libro en el que se basan, cuáles serían sus valores básicos, ¿no? Los mandamientos, qué sé yo. Y después un pequeño análisis, el porcentaje de personas que practican esta religión en México, ¿no? Hay ciertas estadísticas ahí del INEGI de más o menos cuántas, qué población abarca en México. Y al final un análisis en donde ustedes pudieran decirme esa religión en qué nos pudiera afectar desde el punto de vista médico. O sea, que sea católico me impide algunas acciones médicas o no. ¿Y cuáles serían? En todo caso, y así en cada una de las religiones. Es una presentación pequeña, no deben de ser de más de, no sé, 4 o 5 diapositivas cuando mucho, ¿no? Porque no es, no es que traigan toda la información de la religión, solo esto que les digo. ¿Dudas, preguntas? No, doctora. Lo exponen el lunes, en la clase del lunes. Es virtual y es así por equipos. Traten de todos hablar un poquito. Me gusta que todos participen. Ajá, todos una partecita pequeña, no importa. Pero para yo escucharlos a todos. Es el lunes 29 de agosto y en clase. Esa no la subo al Classroom porque la vamos a ver en clase. ¿Sale? Y entonces ese día hablamos de religiones. La escolaridad. ¿Por qué sería importante conocer la escolaridad de nuestros pacientes? Pues para saber el grado no el grado, más bien el tipo de lenguaje que podemos utilizar con él para que pueda entendernos adecuadamente. Por ejemplo, ¿no?
¿Qué otro? Incluso su preparación, ¿en qué nos podría ayudar para entender? Puede ser que tenga una licenciatura, pero a lo mejor es licenciado en, no sé, en agricultura, no sé, en muchas carreras que hay, y quizás de todas maneras la parte médica le cueste trabajo comprenderla, ¿no? No solo el grado de estudio, sino además y viceversa otras carreras. ¿Cuánto me puede entender si con quien estoy hablando es un médico, o un biólogo, o un químico, alguien que de alguna manera tiene, ¿no?, un poco que ver con nosotros y quizás hasta puede usar un poquito de lenguaje técnico y me lo entienda, o conozca un poco de esta situación. Siempre será mejor entre más estudios tengan o entre menos estudios, para otras razones, para que nos entiendan, para que nos dejen decidir, para que sea más fácil, menos controversial. ¿Qué opinan? ¿Con qué paciente, con qué nivel escolar podríamos entablar una relación médico-paciente más paternalista, por ejemplo, y con cuál una de más autonomía? Niños chiquitos. Los niños, por ejemplo, pues una más paternalista. ¿Quién más? ¿Qué más en cuanto a nivel escolar? Podría ser que hasta la preparatoria sería. Pues con pacientes con menos escolaridad pareciera que nuestra relación pudiera ser más paternalista, ¿no? Porque a veces pensamos que como tienen menos nivel escolar, no comprenden muchas cosas, lo cual no siempre es cierto, ¿no? Y entonces quizás optamos por una relación más paternalista. Y con gente que pensamos que ha estudiado más, que tiene más elementos, por así decirlo, para tomar decisiones con más autonomía. ¿Sí? ¿Todos piensan igual, así? ¿O alguien me diría, no estoy de acuerdo? Se vale, me gusta que no estén de acuerdo. Prefiero que me digan, no estoy de acuerdo, pero que me digan por qué. Doctora, pero ahí, bueno, o sea, si una persona no está preparada, pues también depende de la edad, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, no es igual hablarle a un niño y aunque tenga menos escolaridad, que hablarle ya como a un adulto, aunque tenga, o sea, no esté preparado, vaya. Uh-huh. Bueno, el niño, independientemente de su nivel escolar, siempre vamos a tener que buscar la manera de cómo nos entienda y va a tener un límite de entendimiento, no nos va a poder entender más allá. Sin embargo, hay que decirles las cosas. Yo siempre digo que en la medida de lo posible también a los niños no los tratemos, son niños, no tontos, O sea, aguas con eso. Hay que decirles las cosas como son. A mí no me gusta que les digan a los niños, por ejemplo, no duele, no te va a doler. Pues si le va a doler, ¿por qué le voy a decir una mentira? Mejor sí va a doler, pero es necesario, ¿no? Y como papás yo a veces les digo, hable con sus hijos, o sea, enséñenlos que los médicos no, pero cómo me enoja cuando les dicen, ándale, porque si no la doctora te va a mandar inyecciones. No, mándeselas usted. Yo, ¿por qué? O sea, ¿por qué me ponen como la mala del cuento, no? No. O sea, mejor como es claro que va a depender del carácter del niño, de cómo lo llevan los papás, en fin, de muchas cosas. Pero entienden. De verdad que a veces los niños son tan entendidos como ustedes no lo podrían creer. A veces más que ni los adultos. Y aunque no tienen nivel escolar. Pero aquí hablo más del adulto con qué nivel escolar o no. Les hago esta reflexión porque pudiera parecer que en todos los casos el paciente con más escolaridad nos sería mejor, pareciera eso. Me va a entender más, tiene más nivel cultural, me va a ser más fácil explicarle, va a comprender mejor la situación. No siempre es así. Sí, hasta un cierto momento sí. También a veces una persona muy preparada se vuelve muy difícil. Y tengo permiso de decir que ese paciente ejemplo es mi padre. Y ya le dije, estás en mis clases porque tengo que ponerte de ejemplo. Mi papá es una persona muy preparada académicamente hablando, ¿no? Es un
un hombre que ha estudiado mucho, tiene un doctorado en matemáticas aplicadas, es una cosa rara de esas que muy estudioso mi papá. Y se vuelve un paciente muy, muy difícil. Además, muy difícil porque mi papá hace investigación y después de que se infartó, le dio por hacer investigación con médicos. Entonces ahora es un problema que él cree que sabe medicina, ¿no? Porque trabaja con médicos y imagínense que después de que se infartó, me hizo que volviera a comprar el Gatorade porque yo ya no lo tenía, se lo había regalado a mis primas que estudiaban medicina, porque él iba a entender y a ponerse a estudiar la fisiología del corazón, porque tenía que comprender por qué se había infartado, cómo se había infartado, qué es lo que había pasado. Bueno, se vuelve así, se vuelve un paciente complicado, de verdad, créanme, porque estudia, porque lee, porque todo te cuestiona, porque te pregunta, pero yo leí un artículo, pero yo leí que esto, pero yo leí que otro, y a veces le dices, ya, por favor, déjate llevar, yo soy el médico, no puedes querer aprenderme. Yo a veces le digo, de verdad, la que fue a la universidad fui yo tengo el título. Por más que trabajes con médicos y eso, no estudiaste medicina, déjame hacer lo que me toca hacer y deja que mis compañeros hagan lo que les toca hacer contigo para que salgas adelante. Entonces, ese es un ejemplo de cómo a veces muchos estudios, una persona que estudia puede ser complicada en nuestro quehacer diario y en esa relación médico-paciente cuando se pone así. A veces puede ser favorable, ¿no? También para explicar, ¿no? Ciertas situaciones tuvimos el nacimiento de un bebé, les comparto luego por ahí en otra clase sale la foto del bebé para que lo conozcan. Un día llego al hospital y me dicen, la doctora nació un bebé güero, tenemos un bebé rubio. Un bebé rubio, bueno, pues en México que nazca un bebé rubio no, nacen bebés muy blanquitos, claritos de piel, eso, pero un rubio no es así como lo más común. Pero menos si yo les digo que es un bebé rubio de papés trigueños como nosotros. Entonces, creaba mucha curiosidad, ¿no? En el hospital, que bueno, iba todo el mundo al alojamiento conjunto a ver al niño güero, y había todo ese alboroto. Y efectivamente, cuando llego a revisar al niño, es un niño rubio. Y ya era la hora de la visita, ya estaba ahí el papá, pero yo veo relativa tranquilidad en ellos. O sea, si bien una carita de cierta preocupación, de cierta interrogación, tranquilo el papá y la mamá, ¿no? Del otro lado de la pediatría, aunque no lo crean, somos tan feos que estaban haciendo apuestas de, les aseguro que es el hijo del lechero. Ya saben, esas bromas que a veces hacemos tan pesadas, ¿no? No es del señor, seguramente, no, ya la va a divorciar después de esto. Bueno, en fin, cualquier cantidad de malas bromas de ese tipo. No, cuando en realidad tú ves y dices, efectivamente algo aquí no está bien. Y en una sociedad todavía medio machista, y eso ustedes pueden decir, ¿y de verdad el papá no estaba enojado? No, se veía relativamente tranquilo y la mamá, les digo, aunque sí con una cara de interrogatorio, relativamente tranquilos. Entonces, cuando ya revisó el bebé, todo terminó, les digo, bueno, como ustedes comprenderán, o espero que comprendan, que ven un bebé, que las características no son probablemente las que esperaban, ellos a todo me asienten perfectamente como que me están entendiendo bien, y les digo, bueno, ya hay que investigar por qué nació así su bebé. Entonces puede ser una fenilcetonuria, que es una enfermedad metabólica, o un albinismo. Y ellos parecían entenderme, y entonces cuando pregunto a qué se dedican ustedes, ellos eran biólogos los dos y hacían investigación en el Hospital Infantil de México. Por supuesto que aunque estaban preocupados por su bebé y aunque tenían la duda de qué pasó, ¿no?, con el bebé que tuvimos, por su grado de escolaridad y además siendo biólogos, como que pudieron ir entendiendo muy bien lo que pasaba con el niño. Fue un albinismo al final. Pero aquí nos ayudó, ¿no? Definitivamente que ellos, a lo mejor en otro, pensemos en un papá de nivel escolar más bajo, sin preparación, y con eso quizás sí hubiera linchado a la señora, ¿no? O no sé qué hubiera pasado, pero en este caso no, y ayudó su edad escolar. Bueno, son ejemplos así que para darles una idea pero por todo esto nos importa. La profesión u oficio que guarda nuestro paciente, entonces, ¿a qué se dedica? Porque algunas enfermedades pueden estar relacionadas con su tipo de actividad, ¿no? Entonces, por eso sería importante conocer
qué profesión o oficio tiene, obviamente si lo desempeña, ¿no? Actualmente si a eso se dedica, porque puede ser, y no es raro, que tenga una profesión, pero se dedique a otra cosa o tenga otro oficio. Bueno, tratando de que sea a la que se dedica. También nos puede decir que es médico, pero que tiene un restaurante y se dedica a la comida, qué sé yo. Esas cosas se ven en el mundo, ¿no? Y es por eso, porque puede tener una relación con el tipo de patologías. También nos tocó una niña, por ejemplo, que tenía un zoológico en la pancita, llegó muy mal. ¿Y qué creen? Que ahí también los papás, su ocupación era veterinaria, dejaban que los niños estuvieran en contacto con los animalitos. No tengo nada en contra pero eran niños pequeños y la hermanita le daba croquetas a la otra hermanita y comían de la comida de los animalitos y, bueno, ciertas cosas que se salieron de cierto control y, bueno, llegó con una infección muy severa, ¿no? La pequeña tenía que ver con el oficio en este caso, de los papás. Bueno, es como para eso, para entender por qué pudiera estar enfermo de una u otra cosa dependiendo a lo que se dedica. Si hay alguna duda, me pueden interrumpir, ¿eh? La ocupación actual, obviamente si coincide con la profesión, como ya quedamos, y a qué se dedica actualmente. También podemos poner las ocupaciones anteriores y sería importante, porque a lo mejor a lo que se dedica ahorita no le condiciona el proceso de enfermedad que tiene ahorita, pero probablemente antes sí. Ahorita ya casi estos no existen, los de GIS, pero por mucho tiempo, ¿no? A veces había afectación de la laringe o pulmonares en los maestros porque usaban GIS, ¿no? Y todo ese polvito lo respiraban y provocaba problemas bronquiales a la larga y era por su profesión y a lo que se dedicaban. Y así, ¿no? Así puede haber algunas cosas que las ocupaciones, por eso es importante preguntar a la que está haciendo actualmente, pero también las que tuvo y si tuvo anteriormente alguna. El grupo sanguíneo, me van a decir, o el CONVE, no son datos de una ficha de identificación en cuanto a que ahí deban de ir estrictamente. ¿Qué es lo que pasa y por qué se las pongo aquí? Porque la ficha de identificación generalmente es la primera parte de la historia clínica y del expediente de este paciente, ¿no? Nosotros en el lista tenemos le llamamos la portada o la hoja frontal, que es prácticamente la ficha de identificación de mi paciente. Y es importante que en esa primera hoja de mi expediente yo tenga el grupo sanguíneo para fines de una urgencia. Entonces, en lo que voy y busco el examen de laboratorio y dónde está el grupo, si yo enfrente lo tengo, y aquí también debieran ir, no sé si las tengo acá, no vienen. Me falta ponerle las alergias, por ejemplo, también a veces en la ficha de identificación o en esa hoja frontal ponemos si es alérgica a algún medicamento y lo ponemos en grande, con el fin de facilitar esa identificación de situaciones riesgosas que nos pueden ayudar a tomar una decisión rápida. Entonces, las alergias, el grupo sanguíneo y la convivencia o exposición a pacientes que pudieran tener tuberculosis, los ponemos en esta parte, aunque no es porque sea un dato de identificación de nuestro paciente, sino por esa forma rápida de tener estos datos. Y luego vienen los datos demográficos del paciente. De aquí muchas veces únicamente ponemos el lugar de nacimiento, la nacionalidad y dónde vive, pero bueno, pueden ser tantos como todos los que les voy a decir. Lugar de nacimiento en estado, municipio o el país en el que nació. ¿Qué nacionalidad? Ustedes me dirán, pues si ya le dije que nació en México, pues es mexicano. Si ya le dije que nació en Morelos, es morelense, sí. Pero acuérdense que podemos nacer en un país, compartir nacionalidades porque el papá es de un lado o del otro o porque ahí le tocó nacer. No es difícil que papás mexicanos se vayan a tener a su bebé en Estados Unidos, por ejemplo, para que tengan la nacionalidad gringa, en fin, estas cosas. Entonces, por eso es importante poner nacionalidad o nacionalidades que tiene. Lugares de residencia, que es igual por los antecedentes de que su patología se relacione al lugar donde vivió. Es importante poner los lugares en los que ha vivido, no solo en el que vive actualmente, sino en donde ha vivido los años anteriores, su domicilio actual
su teléfono y todo lo que pueda hacer de que me pueda facilitar la comunicación con el paciente. Ya ahora puede ser que pidan hasta redes sociales, correo electrónico. Por ejemplo, sobre todo en la medicina privada, en la medicina pública yo no lo veo tanto, sí pedimos domicilio, sí pedimos el teléfono y creo que hasta ahí en el hospital pedimos. En la medicina privada ya es más común, por ejemplo, el correo electrónico, eso, cuando nosotros vamos al cardiólogo con papá, ya el doctor, por ejemplo, nos manda estudios y muchas cosas por correo electrónico, ya no nos los da en papel, incluso la receta la envía por correo electrónico o al WhatsApp. Entonces, bueno, ya se usan más estas redes sociales y estas maneras a veces de comunicarnos y puede haber situaciones en las que sí se pida dentro de la ficha de identificación. Los datos del hospital o del lugar donde estamos atendiendo a nuestro paciente, que puede ser todo. Aquí podríamos no tener que poner todo esto porque a lo mejor el formato de la historia clínica, como las que vimos, y si se fijaron algunas, ya dice IMSS o puede decir ISSSTE, ya dice el nombre del hospital, o sea, la hojita, el formato de la hojita ya trae estos datos, ya no los tendríamos que poner. Y los privados generalmente también ya usan hojas donde vienen todos los datos del hospital, el domicilio y todo esto, ¿no? El servicio que está tratando a nuestro paciente, el servicio donde se encuentra hospitalizado, me va a decir, doctora, pero pues obvio que es el mismo. No, a veces sucede que el paciente está siendo atendido por traumatología, pero ya no hay camas en el piso 3 donde está trauma y entonces están en el piso 2 que es donde está ginecología, porque hay algunas camas prestadas. Entonces ahí el servicio tratante es trauma, el servicio donde está hospitalizado es gineco. El número de la cama y el piso en donde está, y me van a decir lo mismo, ay, bueno, doctora, pues está en el 103, está en el primer piso. En la mayoría de los casos coincide, pero hay algunas ocasiones en las que los hospitales no coinciden estrictamente con los pisos y por eso sería importante la cama con el piso en el que está, en el caso de que no coincidan. El médico tratante, su nombre completo, la especialidad del médico tratante, el médico que elabora la historia clínica, porque ya quedamos, bien puede ser el mismo médico, como bien puede ser otro médico, en el caso de nosotros lo hacen los internos o los residentes, entonces va el nombre de ellos también, el nombre del familiar responsable, si es que hay un familiar responsable o a quien en vínculo le estamos dando o ellos deciden que sea el informe, si lo puede decidir el mismo paciente y si no lo deciden los mismos familiares, que es con quien vamos a tener pues de alguna manera más relación y quien nos va a firmar los consentimientos informados, en fin, todo esto, ¿no? ¿Alguna observación a poner en cuanto a la relación médico-paciente o alguna situación que hayamos detectado en esto primero que vamos interrogando? ¿Dudas, preguntas? No, doctora. Ok. Hoy no sé si hablo muy rápido y hasta los mareo, pero... ¿Todo más o menos entendido? Hasta ahora sí, doctora. Sí. Bueno. Vamos a ver si sí le entendieron, ¿eh? Porque hay otra tarea. Van a hacer su ficha de identificación, la suya. A partir de ahorita ustedes van a hacer su historia clínica. Entonces, todos los datos que vamos, todas las tareas que ahorita vienen, porque cada que yo les dé una parte de la historia clínica, ustedes la van a hacer de tarea. No se preocupen que llega un momento en que ya no hay tareas. Una vez que yo deje de darles las clases, ya se acaban las tareas y ya solo seguimos con las exposiciones. Ahorita esta primer parte de mi materia es un poquito cargada en tareas, porque sí, cada vez que hacemos algo, mi retroalimentación es que ustedes lo hagan para ver si sí me entendieron los datos que tenían que más o menos poner. No tiene que ser toda la que les acabo de decir estrictamente, ¿no? Por ejemplo, los datos del hospital podría no ponerlos porque estamos claros que no están en un hospital, esos con que me hayan entendido porque es importante poner el piso, el servicio y eso es suficiente, pero sí todos los demográficos y los datos generales del paciente. Esas dos, sí. Ya se acabó la sesión, ¿no, verdad? No, doctora. Es que vi que como que se salieron algunos. Bueno, entonces, su ficha de identificación de ustedes son sus datos, ¿sale? Como si ustedes estuvieran preguntando a ustedes mismos, pero son sus datos.
No es de mamá, no es de papá, no es del hermano, no es del novio. En esta ocasión es de ustedes. Cuando ustedes lo pueden practicar cuando ustedes quieran. Sí pueden hacer la ficha de identificación de mucha gente que la quieran hacer como práctica, pero para la tarea, la de ustedes, ¿sí? La ficha de identificación de sus datos es la de ustedes. Y de aquí en adelante así es, ¿sale? Pueden seguir haciéndolo a mano si les... Sí, Dani. Iba a preguntar si esta tarea también sería para el lunes. ¿Cómo usted? Creo que es una tarea sencilla, no son muchos datos y es sencilla. Para que no se les juntaran, para mí estaría bien si es para el lunes también. Pero si ustedes me dicen, doctora, de plano tenemos muchos trabajos y está complicado para el lunes, buscamos otra fecha. Pero el lunes vamos a revisar religiones. Yo espero que acabemos el lunes. Bueno, puede ser para martes o miércoles, porque el jueves vamos a ver antecedentes o heredofamiliares. No sé si quizás podamos ver heredofamiliares y personales no patológicos, y entonces ya son 2 tareas más. Ustedes díganme. Ustedes son los que saben cuánta tarea tienen o cómo están en trabajos para el fin de semana. Si quieren para martes, miércoles. Martes de infectología, entonces no sé mis compañeros cómo consideren. Miércoles, jueves. Aprovechen que no todos los maestros creo que les preguntan para cuándo quieren la tarea, pero ahorita podemos dar esa flexibilidad porque el lunes vamos a ver las religiones, entonces no vamos a retroalimentar, y el jueves veríamos a lo mejor 2 temas, y el jueves sí tendrían tarea. O sea, sí tendría que ser antes del jueves porque el jueves ya van a tener más tarea. Les voy a dejar otra. Entonces, yo creería que podría ser para máximo el miércoles, pero ustedes díganme, martes, miércoles. ¿Lo puedo confirmar en un rato por mensaje? Bueno. Ponerme de acuerdo con ustedes. Ok, me parece bien. Entonces me mandas un mensaje para que entonces yo la pueda subir al Classroom y ya la tengan ahí de cuando quieren para cuando quieren esa tarea. Les estaba diciendo, antes de que Dani me preguntara, pueden seguir haciendo la tarea a mano si eso es fácil para ustedes, si les simplifica, pues, que más que hacerlo en computadora. Sí se vale. Lo único que les pido, hay algunos de ustedes que tienen una letra bonita, entendible, bien, pero sí hubo 2 o 3 que me costaron trabajo. Luego, ustedes saben más de esto que yo. Creo que cuando me lo suben en PDF yo lo puedo ver mejor. Cuando usan otro formato, no sé cuál, no les sé decir, me cuesta mucho trabajo ir dando el seguimiento a la hoja porque me brinca, me sube, me baja. Ustedes entienden más de esta tecnología que yo. Entonces, sí quisiera que cuando ustedes suban la tarea tenga buena luz, sea lo cercano o sea en formato PDF. No sé, ustedes entienden más, les repito, pero que yo la pueda revisar bien. Que sea una letra de adecuado tamaño y que se entienda. Yo les dije desde el principio, si yo sé, Alejandra, que mi letra no es entendible, no se ve bien, pues entonces mejora máquina, ¿para qué hago sufrir a la maestra? No sean malos. Además es la presentación de su tarea, ¿no? Cuando yo la veo, pues veo, ¿no? Ahí hasta se ve la letra parejita, bonita, me pusieron tintas de colores, todo eso es presentación y se las agradezco. Y de repente nosotros escribimos, mi hijo me dice, ¿quién sabe cómo escribo, mamá? Que yo voy corriendo la tinta, ¿no? Entonces hay uno de ustedes que le pasa algo parecido, entonces me corre un poquito la tinta y entonces se ve manchada la tarea, por ejemplo. Lo pueden seguir haciendo así, les repito, porque mi intención no es complicarles la vida, sino es una tarea, lo que necesito es retroalimentarme, saber que me entendieron. Si eso les facilita, está bien que la sigan haciendo a mano, pero háganmela bien, que se entiendan nada más y que me la suban de manera correcta para que yo la pueda revisar, me sea más fácil y mejor poder entender lo que me escriben y revisarla. ¿Sí? Bueno, si quieren, les parece bien, yo me desconecto para que ustedes se queden, si quieren,
y se pongan de acuerdo si quieren de una vez con las religiones, qué religión va a escoger cada equipo o si los van a rehacer, lo que ustedes decidan, para que si quieren ya se pongan de acuerdo y se pongan de acuerdo en qué día la tarea para que me lo mande Dani. ¿Está bien? Bueno, sí, doctora, gracias. Los dejo. Buenas noches. Que estén hasta bien. Luego, buenas noches. Y nos vemos hasta el lunes. Bonito fin de semana. Bonita semana. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Sí. Gracias Bye. igualmente.